Decíamos que nos interesaba hablar sobre la salud de nuestra provincia y ya nos acompaña, como lo decíamos, el ministro de esta cartera, el doctor Roque Mascarello. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Al contrario, Mónica, gracias, le agradecido soy siempre yo. Doctor, vemos con buenos ojos esto que se hace, ¿no? Una inversión en salud en nuestra provincia de primer nivel, según lo anticipan, veremos cómo funciona, porque muchas clínicas se abren en nuestra ciudad, pero a veces la gente no tiene la respuesta que necesita. Más allá de lo que pueda brindar a sus afiliados, porque es una empresa que apuesta a un sector como es Swiss Medical, ¿podríamos decir que algunos otros beneficiarios de lo que hace al padrón más importante de afiliaciones como es el IPS podría tener algún servicio en este sector? Sí, para nosotros es toda una apuesta, obviamente, la decisión de Swiss Medical de invertir acá en la provincia, que obviamente para ellos, que es un negocio, y no tiene nada de escandaloso decirlo, porque es lícito, en la medida que obviamente esté vinculado con mejorar la calidad de vida de la gente a partir de una mejora en la salud. Para nosotros es importante el desarrollo y el crecimiento del sector privado también. Nosotros no creemos en la competencia entre el sector público y el sector privado. Nosotros hablamos de complementariedad, porque me parece de que luchas y peleas estériles entre distintos sectores me parece que son inconducentes. Y sí, lo que tenemos que hablar es de complementariedad. En ese sentido, para nosotros es importante la instalación de esta empresa, que invirtió cerca de 50 millones de dólares, no es poca cosa, lleva varios años en este emprendimiento y finalmente lo pudo poner en funcionamiento. Estuvo el gobernador Urtubey en la inauguración el día 4, el día lunes, y el viernes comienza formalmente a funcionar. ¿Por qué digo que es importante? Porque nadie desconoce todas las bondades que tienen en las prestaciones. La gente de Swiss Medical ya lo ha demostrado en los lugares donde se ha instalado, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Ellos arrancaron con la Suizo-Argentina hace casi 20 años atrás, en el año 91, si no mal recuerdo, y de ahí comenzó un crecimiento sostenido en el tiempo y le dieron una impronta muy particular a todo lo que es la actividad privada en ese sector. Y el hecho de que ellos hayan decidido instalarse acá en Salta con toda la tecnología y la aparatología que han instalado en este lugar, que de verdad no tiene absolutamente, y esto lo van a poder comprobar los salteños, no tiene nada que envidiarle al mejor lugar del mundo para la atención de los pacientes. La verdad que es un orgullo, es un lujo de que eso exista en Salta. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros, los afiliados del IPS, que era tu pregunta, son más o menos 270.000 afiliados que tiene la obra social provincial, que es la obra social más importante, y luego le sigue el PAMI. Obviamente nosotros tenemos derivaciones a Buenos Aires de pacientes que requieren otro tipo de tecnología y de aparatología que muchas veces no se encuentra en el mercado. En estas conversaciones que hemos mantenido con esta gente, obviamente está latente esta posibilidad, latente te diría que un poco más que latente. ¿Eso en qué punto están las negociaciones? Nada, está muy avanzado en el sentido de nosotros intentar que se resuelva la mayor cantidad de casos acá en nuestra provincia con toda esa tecnología y con todos los médicos. Doctor? Esto seguramente nosotros no más de 30 días estaremos ya trabajando de manera conjunta con un convenio que nos vincule en ese sentido. Y de esta manera, lo voy interrumpiendo, sí, ¿no? ¿Qué gasto tiene hoy el IPS en concepto de derivaciones de afiliados a Buenos Aires, por ejemplo? Aproximadamente son 10 millones de pesos por mes que el IPS gasta o invierte, depende de dónde se lo mire. Para nosotros es una inversión, pero obviamente es inversión en salud, en mejorar la salud o la pérdida de la salud de una persona. Queremos que se haga acá, porque esa plata queda en el circuito. Participan los médicos. No sea todo ese dinero, teniendo en cuenta que a lo mejor no todas las prestaciones puedan hacerse. La mayoría seguramente se van a poder hacer acá, porque además lo que hemos hablado es que no solamente el recurso humano que tienen hoy, con la tecnología que tienen hoy, sino la eventualidad de que alguna patología o algún problema que no tuvieran ellos los especialistas, la idea es traerlo al especialista de Buenos Aires acá, es decir, no desarraigar a la persona de nuestra provincia con todo lo que eso implica. Porque ¿Ellos no solamente estarían dispuestos a eso, a traer profesionales desde Buenos Aires? Sí, eso lo hemos hablado y está razonablemente acordado en este sentido para que funcione de esa manera. Porque para nosotros hay un costo que no se mide. Estos 10 millones es el costo que sale la prestación, la atención de los pacientes que son derivados a Buenos Aires por alguna patología que no se pueda resolver acá. Ahora hay un costo social,
Vos imaginate lo que significa para una familia, para un padre, para una madre tener que irse hasta Buenos Aires. Abandona su trabajo, abandona su casa, abandona su familia, y eso no es un costo medible, pero es un costo muy alto, quizá mucho más alto que lo que sale la prestación en sí misma. Doctor, hoy día había una entrevista muy interesante en un medio de nuestra ciudad, como es Diario El Tribuno, justamente, ¿no?, del gerente de Swiss Medical, y hablaba de la crisis que vive la salud a nivel país. ¿Usted considera realmente y coincide en este sentido que estamos en crisis y que una de las prioridades económicas que se debiera tener en todo sistema ejecutivo es la salud? Sí, porque básicamente tiene un desfinanciamiento importante del sector salud. Y si esto lo llevas al PAMI, que forma parte de todo el sistema sanitario, es una muestra palpable de lo que significa el desfinanciamiento en el sistema de salud. Obviamente, al casi equipararse la cantidad de activos con pasivos, el sistema no resiste económicamente, no tiene posibilidad de dar respuesta, entonces comienza a entrar en crisis. Por eso yo hablo de complementariedad con el sector privado y además la exigencia y la demanda para que el Estado Nacional fije una política sanitaria que, en mi opinión, tiene baches importantes, tal cual como lo expresa él mismo, por más que creo que se han hecho esfuerzos importantes en algunas áreas vinculadas con el tema de salud, exclusivamente digo, hay una materia pendiente en el sentido de fijar políticas claras en este sentido. Por ejemplo, pero eso también se traslada a las provincias, doctor. Pero claramente, obviamente que sí. Hace su derrame en la provincia justamente el recurso humano al que usted hace mención. Ahora, ¿cuál es el dinero per cápita que un gobierno como Salta invierte en salud para realmente brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes? El 23, si no mal recuerdo, el 23 o el 24% del presupuesto total de la provincia está destinado a salud. Es un monto importante el que se destina para atender 1.300.000 habitantes, porque nosotros no solamente son las personas carenciadas, que no tienen cobertura social, sino entendemos al conjunto de la sociedad, de la población, porque en definitiva quien tiene obra social muchas veces también accede. PAMI, por ejemplo, accede a los hospitales. Ayer justamente resolvíamos una situación dramática que se había presentado en el PAMI, de un afiliado del PAMI, que estaba internado en el Hospital Público Materno Infantil, una mujer, y el PAMI no podía resolverlo. Nos llamaron, nos pusimos en contacto y obviamente resolvimos la situación. Luego obviamente haremos el recupero de costos, porque esto me parece que es lógico, que quien tiene cobertura social y tiene el aporte, obviamente nosotros. Pero será posterior, ya está solucionada la situación. Ya está resuelta, sí, la situación. Doctor, más allá y en el marco de estas negociaciones que ustedes están haciendo con esta empresa, los afiliados que no tengan, gracias a Dios, que recurrir a estas prestaciones de mayor costo, ¿podrían pagar un plus dentro del IPS para tener el servicio en esta clínica? ¿Cómo sería? Estamos trabajando en ese sentido también, forma parte de lo que estamos discutiendo en esta mesa de negociación, discutiendo en el sentido no literal, en la conversación que mantenemos, de que los afiliados del IPS, aquellos que así lo deseen, puedan suscribirse a partir de un coseguro, para que se entienda, como lo existen con algunas obras sociales sindicales, para que también puedan hacer un coseguro con Swiss Medical y acceder a toda la aparatología y la tecnología que tiene ese servicio. Doctor, ¿qué evaluación? Entonces, yo como afiliado IPS aportaré un monto X, estamos discutiendo eso, que sea el menor valor posible que tenga que pagar un afiliado, que le permita acceder e ingresar a esa clínica cuando así lo requiere. Esta reducción de gasto que podría hacer la provincia, supongamos que no sea de 10 millones, que sea de 5 millones de pesos, ¿podría permitirnos reducir la brecha de aquel que tiene obra social y el que no tiene, teniendo en cuenta que en Salta el 50% de la población carece de obra social, doctor? Es posible, de todas maneras no es tan literal de que nosotros vayamos a ahorrar esos 10 millones que no se van a ir a Buenos Aires, sino que van a quedar acá en el circuito, porque obviamente nosotros la plata la vamos a seguir invirtiendo en mejorarle la salud de la gente y seguramente tendremos algún ahorro, porque significa no tener que no pagar pasaje, no pagar estadía, no pagar alojamiento, son costos. Y obviamente esos recursos van a seguir quedando dentro del ámbito de la salud, no es que van a desaparecer y van a ir a formar parte de una caja negra. Y usted, teniendo en cuenta que conoce sobremanera lo que es el ámbito de la salud, ¿hacia dónde habría que apuntar para justamente poder reducir esta brecha, de que el pobre también pueda tener la misma atención que aquel que tiene recursos, más allá de algún trámite que pudiera existir en el medio? Mira, yo el viernes pasado, lo cuento como anécdota, el viernes pasado estuvimos en reunión de gabinete en Iruya,
Y la verdad que a partir de esto, la respuesta, ¿no? Fuimos hasta el hospital, como correspondía, obviamente yo fui a recorrer el hospital, me encontré con varios agentes sanitarios de hace unos cuantos años atrás, que todavía están vigentes y trabajando en el hospital, y encontré un hospital que era una clínica en Iruya, y vos no te podés imaginar de que en Iruya exista ese hospital. Como ese hospital se ha replicado en muchos lugares de la provincia, yo lo digo y de verdad que digo, creo tener autoridad en ese sentido. Conozco la historia salteña en términos sanitarios de hace muchos años. La inversión que se hizo durante estos años, durante la gestión de Urtubey, ha sido fantástica en términos de infraestructura. El hospital el de Santa Victoria. ¿Y cómo estamos con el recurso humano? Porque podemos tener justamente infraestructura, pero no recurso humano. El hospital de Embarcación, el de Tartagal, el de Orán, el de Rosario de la Frontera, digo, el Oñatibia, el materno infantil de acá, digo, obras que se hicieron agregadas a las que ya tenían algunos de ellos y otros hospitales nuevos. Y el problema está vinculado con el recurso humano. Si Nación no fija una política vinculada con el recurso humano que aliente a que la persona se quede en el lugar donde vive, donde reside, y lo seduzca Buenos Aires porque tiene mejores ingresos, porque tiene mayores disponibilidades, porque tiene acceso a la tecnología, va a ser difícil poder conseguir un médico que se instale en el interior. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le ofrecemos vivienda. ¿Para eso no tendremos que crecer las provincias? Obviamente, hablando de toda una condición de federalismo que hoy no existe y no existe desde hace muchísimo tiempo. Mira, yo tuve una discusión en uno de los últimos COFESA, fue el último, no se hizo más después de ese, y ya llevamos 3 meses sin COFESA cuando esto debiera hacerse todos los meses, justamente con esta cuestión vinculada con el recurso humano. Y nosotros, las provincias del NOA, estábamos autoconvocándonos entre los propios ministros para establecer en un documento la política vinculada con el recurso humano. ¿Qué cantidad de profesionales nos faltan hoy? Una secretaria del Ministerio de Salud nos proponía a los ministros en reunión, a los 24 ministros, nos proponía de que nos juntáramos con las asociaciones para definir qué tipo de médico teníamos que formar. Digo, la responsabilidad de la formación y qué tipo de médico necesitamos es una responsabilidad política de nosotros, quienes tenemos la obligación de conducir los destinos sanitarios. No me parece que yo tenga que discutir. Y la discusión no pasa por ahí. Pero justamente, claramente. Así que, bueno, nada, eso creo que es una materia pendiente y que en algún momento se deberá resolver. Hay un consenso mayoritario de avanzar en este sentido y además federalizar el uso de los recursos. A ver, por ejemplo, incluir OPROFE. Maneja una estructura que si la transfirieran totalmente esos recursos para sostener una estructura administrativa allá en Buenos Aires, duplicaríamos la cápita cuando los servicios los prestamos nosotros en las provincias. Entonces me parece que hay que comenzar a hablar en otros términos y esto tiene que estar vinculado con una decisión muy firme de federalizar todas las acciones de gobierno y vinculadas fundamentalmente con salud. Nos quedan muchísimos temas por hablar, pero hubo algunas denuncias en los últimos días con respecto a un tema en particular, que es todo lo que es el banco de sangre de la provincia. Usted tuvo una intervención, doctor, porque se decía que estaba vinculado el sector privado con el público y había un privado que gana muchísimo dinero en estas cuestiones. ¿Cuál fue la intervención precisa de la provincia en este sentido? Yo tomé conocimiento de la denuncia y obviamente estoy obligado a actuar en consecuencia. Por lo tanto, a punto de partida de esta denuncia hecha pública de una supuesta incompatibilidad, y esto la ley así lo establece claramente, no se puede tener vínculo con el Estado siendo un funcionario del Estado. Esto claramente está prohibido. Como esto no me consta, obviamente, sí recibí la denuncia y lo que hice fue mandar a auditoría y a un sumario y seguramente tendremos que, de demostrarse esto, separar. ¿Es cierto, doctor, que hay un pago por aquella sangre que se distribuye en los distintos centros, llamemos, digamos, hospitales, a partir de la donación que hace un particular? Los hospitales no, los bancos de sangre privado pagan al centro regional para el mantenimiento, no alcanza para el mantenimiento propio, tiene un presupuesto del ministerio también, pero pagan por la compra de esa sangre los bancos privados. ¿Esto está regulado así? Sí, esto no hay nada que esté fuera de la ley. En ese sentido, eso está absolutamente reglado, se puede auditar, eso no hay ningún tipo de problema. Lo que estamos hablando acá es de una supuesta incompatibilidad en el sentido de ser funcionario, de estar de los dos lados del mostrador, ser funcionario y además tener una empresa trabajando
dentro del mismo sector. Se va a sancionar si esto es así. Claramente. Antes de la despedida, ¿está conforme con esto que yo hablaba al comienzo del programa, la posibilidad de darle a los centros de salud las herramientas necesarias para poder descomprimir los hospitales cabecera? Sí, yo he estado ¿Está funcionando? he recorrido ¿Ha bajado mucho, la queja? Y la verdad que, gracias a Dios, creo que sí ha bajado y bastante. Yo he recorrido muchos centros de salud en estos días, me levanto y me voy, nadie sabe a dónde voy y aparezco de pronto en el centro de salud. Y la verdad que vi un compromiso y además del compromiso que siempre debe estar vigente, obviamente, encontré la comprensión de lo que queríamos hacer cuando dijimos vamos a modificar el funcionamiento y vamos a transformar en 2 áreas operativas la mitad de los centros de salud con los nodos cabecera, y eso complementado con la informatización. Está prácticamente terminado toda la informatización de todos los centros de salud. Esto más el teléfono, el 148, que va a ser el teléfono por donde van a entrar todos el requerimiento y toda la demanda, va a ser como es en el hospital público materno-infantil. Todo lo que sea programado se hará por ese mecanismo, y yo te diré el día y la hora a la cual vos deberás concurrir al consultorio, y ahí encontrarás al médico para que te atienda sin tener que estar a las 3 de la mañana esperando para que te atienda. Y además hemos podido duplicar con la misma cantidad de profesionales, hemos duplicado la cantidad de consultas simplemente haciendo ajustes vinculados con la distribución horaria y con algunas resoluciones relacionadas con cómo se debía distribuir las horas en los centros de salud. ¿Están cumpliendo más los profesionales, doctor? Sí, la verdad que yo estoy muy a gusto y ellos creo que también, digo, las Hay cosas que están claras. entonces. Las cosas están claras. Entonces se necesita Puestas control. sí, absolutamente, siempre. Todos somos hijos del rigor en ese sentido, bien entendido. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, Como Mónica. siempre, hacemos nuestra pausa y ya volvemos.